Podemos dar una ofrenda de palmas más grande a Dios en esta tarde. Amén. Aleluya. Y así, alabando a Dios con nuestras palmas, quiero invitarlos a que tomen su lugar. Sean bienvenidos todos en esta hora a la casa de nuestro Dios. Amén. Aquellos que nos acompañen por primera vez, por segunda vez, les amamos. Pueden tomar su lugar. Voy a invitar a los niños que con mucho orden, sin correr, sin gritar, salgan hacia los salones para que puedan recibir también esa palabra especial que se ha preparado para ellos. Y si algún papá, si alguna mamá quiere tomar esta oportunidad también para acercarse un poquito más al fuego del altar, puede hacerlo, amén. Hay algunas sillas que quedaron vacías aquí adelante porque estaban nuestros hijos, así que si algún hermano quiere moverse a los lugares que están adelante, puse billetes de a 500 pesos en la primera fila, y de a 200 en la segunda. Digo, para que los primeros que se cambien de lugar, lo puedan tomar, ¿verdad? Ok, entonces, este es un momentito, parece contradictorio, pero es un momentito de desorden ordenado, amén, porque estamos de acuerdo en esto. Así que vuelvo a repetir, si hay un momento, alguien quiere aprovechar este momento para moverse a un lugar más adelante, lo puede hacer. Dice la palabra de Dios que cuando vengas a la casa de Dios, busques sentarte en las sillas de atrás para platicar, hacer relajo y irte rápido. ¿Sí dice así la Biblia? ¿Cómo dice? Acércate más para oír. Una verdad es que en los lugares de atrás, aunque no lo queramos reconocer, sí hay distracción por lo que se ve, por lo que escucha, por lo que pasa. Y bueno, está esa posibilidad. Acabo de enviar al grupo de siervos del Rey el bosquejo de la prédica del día de hoy. La intención es que no tomen notas, sino que me regalen toda su atención. Amén. Los que están en el grupo de siervos del Rey ya tienen ahí el sermón escrito en PDF, así que por la tarde, por la noche lo lee y lo vuelve a leer. Amén. Y si por allí hubiese alguna palabra así como muy especial que salte a su vida, bueno, pues ya la anota, esa palabra rema, y repito, por la tarde, el día de mañana puede volver a leer y volver a escuchar también la palabra que voy a compartir con ustedes en este día. Amén. Así que hoy en su mayoría pueden guardar sus Biblias, pueden guardar sus cuadernos, pueden guardar sus plumas. ¿Me podrán regalar toda su atención? En espíritu, alma y cuerpo. Y si ven que alguien se está durmiendo, le dan un cuaderno y una pluma para que tome notas. ¿Sí? ¿Me apoyan? ¿De veras? Y ya si de plano lo duermo yo, pues me avisan para yo despertarlo porque yo lo dormí. ¿Sale? Ok, estamos ya por terminar el año 2021, estamos prácticamente ya en la recta final. Y hace un momentito mi hermana Isa nos recordaba que Dios habló a finales del año 2020 para decirnos, va a llover. Dios nos aclaró que este año 2021 es un año donde la relación de Dios con sus hijos se iba a afianzar. El año de los amigos de Dios. Y yo creo que más de uno van a estar de acuerdo conmigo que Dios ha sido fiel a su palabra. Hay muchos testimonios de lo que Dios ha hecho en hermanos aquí en la iglesia, en cuanto a que económicamente por encima de las circunstancias no nos ha dejado, sino que nos ha prosperado. Este año algunos hermanos que no tenían automóvil ya tienen automóvil. Uno de los testimonios más, que más gusto me dan o alegría fue el testimonio de mi hermana Rebeca, por aquí está. Cuando me llamó y me dijo, pastor, ya tengo carro. Literalmente lo hizo como dice Isaías,
compró sin dinero, ahora hay que pagar, ¿verdad? No, no es cierto. Bueno, Dios sé que va a abrir los cielos y todo está pagado, pero son cosas que solamente ocurren cuando estás en el propósito y en la voluntad de Dios. Un carro con un solo dueño, extremadamente cuidado, no sé qué tantas cosas puedo decir, pero ¿sabe quién hace eso? Papá. Y damos un aplauso a Dios por ello. Creo que si la enfermedad quiso tocar nuestros cuerpos, también hay muchos milagros de sanidad. No está ahorita mi hermano Freddy, me supongo que está trabajando, pero vino a mi mente él, ¿no? De alguna manera la muerte quiso tocar la puerta de su corazón, quizás suena exagerado, pero en su momento él nos daba el testimonio. Mi hermana María de Jesús hace unos días también nos testificaba cómo de alguna manera la muerte quiso tocar su cuerpo, su vida, pero gracias a Dios, Él le sanó para que hoy estén alabándole y estén haciendo su voluntad. Amén. Y como ese testimonio hay muchos, y vamos a alabar a Dios por eso, por cada milagro de sanidad, por cada bendición. Y puede haber algunos otros que digan, pues a mí no me dio carro, a mí no me sanó, pero me está dando con la vara y me dejó callado. Pues aunque no lo quieran creer, eso también es bendición. ¿Saben por qué? Porque Dios a quien ama, corrige. Así que si Dios te dio con la vara y te dejó callado, gózate. Porque te está gritando, te amo, te amo, te amo, y lo único que quiero es que vengas a vivir conmigo. Así que también, aunque muchos no lo logran entender, es una de las bendiciones más grandes, estar convencido del amor de Dios. Y quiero referirme a unas palabras del apóstol Pablo cuando dijo, para mí, y quiero subrayar la palabra para mí, porque Pablo puede decir, quizás otro te diga otra cosa, quizás tú pienses algo diferente. Pero voy a parafrasearlo así: en mi relación con Dios, en la revelación que Dios me ha dado de su palabra, he entendido que vivir significa vivir para Cristo. Dice, y morir es aún mejor. La versión 60 dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y la NTV dice, morir es aún mejor. Qué difícil para ser humano entender esto, ¿no? ¿Qué es mejor, vivir o morir? Y la respuesta es morir. Pero cuando tú hablas con un humano, con un terrícola más, es bien difícil que entienda esto. Quizás nos hagamos la pregunta, no entiendo la razón, ¿por qué le tienen tanto miedo a la muerte o por qué huyen a la muerte? Quizás en su interior hay un sentimiento de culpa. Pero el apóstol Pablo dice, para mí, hoy yo hago mía las palabras del apóstol Pablo y quiero que tú, casa de ministerios, también las hagas tuyas. El vivir significa vivir para Cristo y el morir es aún mejor. Y he titulado a la palabra que te estoy compartiendo en este día, la vida está después de la muerte. Si has escuchado tú por allí que la vida es disfrutar todos aquellos placebos para el cuerpo, para tus emociones, déjame decirte que todo eso es temporal. Una palabra poética que encontramos en la Biblia es compararla como la quimera. Para los hijos de Dios, la vida está después de la muerte. Es decir, el verdadero bienestar y la verdadera plenitud aún no ha comenzado en ti
y en mí. Y teniendo presente que estamos acariciando ya el fin del año 2021, el final de una temporada, creo que es tiempo de reflexionar. Vamos a adelantarnos un poquitito al 31 de diciembre y vamos a reflexionar como hijos de Dios, que fuimos llamados a ser hacedores de la palabra. Es bueno que reflexionemos si hemos manifestado el amor incondicional o si somos un ruido molesto temporal. Quiero decirles que aún por encima de que Dios tiene un compromiso con su palabra, Él nos ha usado. Y aquí viene la primera reflexión fuerte que quiero hacer en esta mañana. Hay muchos que no entienden lo que acabo de decir. Y hay muchos que pueden disfrutar del respaldo de Dios y por ver que hay un respaldo de Dios en sus vidas, creen que tienen comunión con Dios. Déjame decirte que Dios usó al faraón de Egipto. Déjame decirte que Dios usó a diversos reyes de Babilonia. Déjame decirte que Dios usó a un pez grande. Déjame decirte que Dios usó a una asna. Y ninguno tenía comunión con Dios. El que Dios te use para que una persona sea liberada de malos espíritus, de demonios. El que Dios use tus manos para que alguien sea sano. El que Dios use tu boca para que alguien sea salvo, no es garantía de tu comunión con Dios. Dice el apóstol Pablo: yo he entendido que vienes a ser un ruido molesto y temporal. Ni el faraón, ni algunos reyes de Babilonia que Dios usó, vivían en el temor de Dios. Hay uno de los reyes de Babilonia que quiso vivir en el temor de Dios por las oportunidades tan grandes que Dios le dio, pero en su momento le ganó el orgullo, le ganó la altivez. Creo que aunque quiso vivir en el temor de Dios, el no tener una comunión con Dios fue clave para que en el momento de la bendición el orgullo lo absorbiera. Y yo quiero invitarte a reflexionar. Está terminando el año 2021, el año de los amigos de Dios, donde Dios ha sido fiel a su palabra. Y yo me pregunto, ¿he manifestado el amor condicional de Dios? Y entonces recuerdo otra palabra: el amor nunca deja de ser. Y dice el apóstol que la manifestación del Espíritu Santo va a terminar. Dice que la profecía va a terminar. Dice que aún la gente va a perder el interés por el conocimiento. Pero el amor va a permanecer. Y en este capítulo, que es el capítulo 13 de primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, nos presenta él un ensayo extraordinario sobre lo que es el amor. Y quiero dar un consejo también en este día a los matrimonios. ¿Cuántos matrimonios hay aquí? ¿Pueden levantar su mano? Amén. Muy bien, pueden bajar su mano. ¿Cuántos jóvenes aquí, varones, mujeres, hay que tienen la esperanza de casarse? Amén. Ok, ustedes sí pueden sacar el cuaderno y tomar notas, ¿eh? Ustedes sí pueden tomar notas. Miren, si el amor
fue diseñado para ser permanente. Entonces, ¿por qué se acaba el amor? Hubo una persona que se puso a buscarlo y dijo, ¿dónde quedó el amor? De tanto que lo buscó, no lo halló. ¿Qué pasa? Realmente, ¿qué es lo que está sucediendo? Fíjense bien, si tomamos como referencia el matrimonio, cuando tú le preguntas a alguien por qué se está casando o por qué se va a casar, casi siempre dicen, porque lo amo, porque estoy enamorado, porque es el hombre de mi vida, porque es la mujer de mi vida. Y uno como papá, que no lo hagas, que mira lo que te espera, mira lo que ha sucedido. Y la persona, no, es que yo lo amo, es que yo la amo. Ok, si se casaron por amor, ¿por qué a los meses, a los años, ya no están juntos? Si el amor nunca deja de ser. La respuesta es sencilla. Cuando se casaron, no se amaban. Había algún sentimiento, había alguna emoción, pero no había amor. Y voy a decir algo bien interesante. Yo creo, y les juego una comida en algún restaurante de aquí de la ciudad, a que todos los que se casan sin amor. Y les voy a explicar por qué. Porque una de las principales características de la relación de noviazgo es la hipocresía. Y si hay mentira, por lo más que tú quieras, no va a haber amor. Entonces, si nadie se casa por amor, ¿cómo está esto? Ok, en el momento que se casan y se hacen uno, inician el camino o el proceso para desarrollar el amor. Pero nosotros tenemos que entender y saber esto. Imagínense que los siguientes jóvenes que se vayan a casar, yo les pregunte, porque es la pregunta de cajón, ¿y por qué se van a casar? Imagínense al hombre decirme, pastor, me quiero casar con ella porque después de haber investigado, después de haberme dado cuenta de mis defectos, comprendí que necesito una mujer que me pegue, que me regañe y que me obligue a portarme bien. Y tú, amiga, ¿por qué te quieres casar? Pues, como nunca tuve un padre, estoy viendo a ver si en él encuentro uno. ¿Te imaginas esa sinceridad? Yo creo que si empiezan siendo sinceros antes de casarse, están listos para encontrarse con el amor. Miren, si se acaba, no era amor, porque el amor nunca deja de ser. ¿Y por qué el amor nunca se acaba? Porque el amor es Dios. Si el amor se acabara, entonces diríamos que Dios no es Dios. Entonces, una vez que se inicia esa aventura del matrimonio y que se da lugar al amor, se inicia un proceso en esa relación y ocurren algunas cualidades que el apóstol nos describe. Primero, ¿qué tenemos que hacer para desarrollar amor en el matrimonio? Número 1, no exijas que las cosas sean hechas como a ti te gustan. En otras palabras, no te impongas. Hace mucho tiempo un amigo pastor me decía, sí, yo ya me impuse, hago todo lo que ella me dice, estoy bien impuesto. Y la semana pasada me aprendí otra, esta está buena. Y me dijo la hermana, yo estoy bien feliz. Le digo, ¿por qué, hermana? Porque Dios me dio un esposo que sí me mantiene.
De veras, hermana, me mantiene trabajando de lunes a domingo de 7 a 8 de la noche, pero vea cómo me mantiene mi marido. Pues parece de broma, pero ¿qué creen? Sí es verdad. Entonces, cuando hay amor, cuando se empieza a desarrollar amor, la primer cualidad que me hace reconocer que alguien me ama es que no se impone. Número 2, la segunda señal que manifiesta que ya hay amor en el matrimonio es cuando el hombre y la mujer son capaces de hacer a un lado la ira. Y por tal razón no se enojan fácilmente. Si tu esposo es explosivo, si tu esposa es gritona y explosiva, así se te arrodille y te bese los pies y te diga que te ama, no le creas, porque yo te lo estoy diciendo. No le creas. Te está lavando el coco porque te quiere sacar algo. Donde hay amor, hay paciencia. Donde hay amor, hay dominio propio. ¿Estás de acuerdo conmigo? Número 4, y le voy a parar ahí porque no es enseñanza para matrimonios propiamente. Cuando hay amor en una relación de matrimonio, se tiene la capacidad para soportarlo todo. Y todo es todo. ¿Se acuerdan esa frase que dijimos el día que nos casamos? En el dolor, en la enfermedad, en la escasez. ¿Ah? Miren, ¿cómo funciona esto? Yo he conocido hombres que me han admirado, o que los he admirado, se han ganado mi admiración por el grande amor que tienen para su esposa. Ahora, ¿cómo sé yo que aman a su esposa? ¿Y cómo yo puedo testificar que aman a su esposa? Porque le han perdonado todo y le aguantan todo. No estoy exagerando, yo sé que alguien me está entendiendo lo que estoy diciendo. Y esto también lo he visto al revés. He visto mujeres que aman a su esposo. A más de un matrimonio le he dicho, ya no se diga nada, si están bien enamorados los dos. He visto hombres que son bien ingratos con su esposa y las esposas, miren, al pie del cañón. Les aguantan todo. Y todo es todo. Cuando un matrimonio llega a ese nivel, ya son uno. El problema de los matrimonios es llegar a ese nivel. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, es lo que quiero que reflexionemos hoy. ¿Sí me están poniendo atención? ¿Sí tienen su espíritu abierto? ¿De veras? Dios es el amor y Dios nos ama incondicionalmente. Y el amor de Dios es permanente para ti y para mí. Entonces, tú y yo tenemos un llamado y el llamado es corresponder a ese amor incondicional. Si aquí hay un hombre que puede reconocer todos sus defectos, sus limitantes y reconocer que su esposa le ama por cómo no se impone, porque le ha aguantado todo, porque tiene dominio propio, porque es paciente. Yo quiero retar a esos hombres a corresponder a su esposa. Es lo menos que puedes hacer. Y viceversa, si hay una esposa que Dios le ha dado un hombre de esos que valen 100,
Que sí habemos muchos. ¿Verdad que sí habemos muchos? No, a ver, ¿sí habemos muchos? Entonces, lo menos que pueden hacer las mujeres, la esposa, es corresponder a ese amor. Por tal razón, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que corresponder a ese grande amor de Dios. Y la primera reflexión que quiero que hagamos es la siguiente. Cada vez el mundo se separa más de Dios. Cada vez el pensamiento humano es más opuesto a la vida cristiana. Hace algunos años, buscando yo la respuesta al cómo debe de vivir un cristiano, la respuesta más sencilla que encontré fue esta. ¿Qué es un cristiano? Lo contrario al no cristiano. Punto. ¿Qué es un cristiano? Lo contrario al no cristiano. Totalmente lo opuesto. La luz y las tinieblas. Entonces, cuando un cristiano toma conductas del que no es cristiano, ¿qué indica? Que no es cristiano. Y aquí viene la parte interesante. Hemos predicado la Biblia mal. Y tú has escuchado muchos mensajes de la Biblia que te han hecho daño. Hoy te quiero recordar mucha de la palabra que hemos enseñado en Casa de Ministerios. Y aprovecho para hacer un comercial. Pueden visitar nuestro canal en YouTube, donde están casi la mayoría de todas las últimas prédicas. El día de ayer estaban subiendo las más recientes, ya editadas, para que las puedas compartir, para que podamos dar este mensaje de salvación a muchos que no conocen a Dios. Ahí, mientras predico, le voy a pedir a Dani que así en un lapso proyecte por ahí el website del canal en YouTube de Casa de Ministerios, para que se den una idea más o menos de cuántas prédicas hay. Mientras comparto, sigo compartiendo, lo puedes proyectar, Dani, porfa. Y yo con esto quiero motivarte a tener esta palabra fresca. Y mira, escúchame bien. ¿Cuál es el mensaje que tú quieres oír? Si tú fueras a uno de esos restaurantes o a una de esas librerías y quisieras comprar un libro, ¿sobre qué tema lo comprarías? Voy a generalizar, puedo estar equivocado en lo que voy a mencionar, pero de manera general, pasos para salir de la pobreza y ser millonario en 3 segundos. ¿Sí o no? ¿Cómo vencer el temor? ¿Cómo ser un campeón? ¿Cómo ser el mejor papá? ¿Cómo ser el mejor esposo? ¿Cómo ser el más grande empresario? Déjenme decirles algo. Todos queremos oír y queremos hablar acerca de ganar, acerca de triunfar, acerca de superar las dificultades y acerca de conquistar. ¿Pero qué creen? El mensaje del reino de Dios tiene una enseñanza totalmente opuesta a lo que tú quieres oír. Y hoy te la quiero recordar. Porque estamos por terminar un tiempo, estamos por terminar una temporada. Y si tú sigues con esa mentalidad, te vas a salir del propósito de Dios. Dice Santiago, ustedes oran y presentan todas sus peticiones, presentan todas sus necesidades. Pero se han percatado de que sus peticiones, sus oraciones no son contestadas. Tus oraciones, tus ayunos no son considerados por Dios. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo mal. ¿Cómo está esto? ¿No estoy orando hincado?
¿No estoy orando a las 5 de la mañana? ¿Qué significa lo estoy haciendo mal? Y Santiago no se refiere a la actitud o la manera de cómo oras, sino a la intención del corazón. Y dice que tus peticiones, tus ayunos, tus oraciones no son considerados por Dios porque están enfocados en ti. Porque están enfocados ¿en quién? En mí. ¡Wow! La palabra que hoy me enseñan en el mundo, la palabra que yo escucho en el mundo hoy en día es yo y solo yo. ¿Por qué quieren quitar el matrimonio? ¿Sabías que quieren desaparecer el matrimonio y quieren desaparecer el concepto de familia? ¿Sabes por qué? Porque la mujer tiene que pensar en ella y el hombre tiene que pensar en él. Entonces Dios, a través de su palabra, nos ha abierto el entendimiento para darnos cuenta de algo. Miren, voy a referirme a dos pasajes muy conocidos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Creo que muchos lo saben de memoria. Pero quiero decirles que cuando Pablo dijo estas palabras, el contexto en medio del cual lo dijo porque estaba pasando un proceso de escasez económica. Algunos hermanos de la iglesia habían dejado de diezmar y de ofrendar. Y él tenía que cumplir con un ministerio, tenía que seguir viajando y tenía que sostener sus gastos. Y entonces Pablo dice, yo no voy a renunciar a mi ministerio por falta de dinero. Aún esta prueba de escasez no me va a apartar de mi propósito para con Dios. Entonces cuando Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no está enfocado en él mismo, está enfocado en cada uno de ustedes. ¿Estás entendiendo lo que acabo de decir? Porque el beneficio de que él desarrollara su ministerio era para nosotros. Él lo dijo, para mí morir es mejor, porque si yo ahorita me muero, voy a estar en mi mansión, voy a tener mi corona y voy a disfrutar la vida eterna, pero los amo ingratos. Y por cuanto los amo, voy a renunciar a lo que es mejor por seguirles predicando. Y aunque no diezmaban, y aunque lo estaban criticando, y aunque hablaban mal de él, alguien se atrevió a decirle, ¿con qué autoridad nos dices esto, Pablo? ¿Tú quién eres? Y Pablo agachó la cabeza y dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece para comprarse un carro nuevo. Vamos a comprar el carro, mi amor, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vámonos a Cancún de vacaciones, mi amor. ¿No dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Sí, pero ¿sabes qué, hijo? Estás descontextualizado. La Biblia dice que el carro y el viaje a Cancún van a llegar, pero después de que hayas puesto a Dios en primer lugar y te hayas centrado en tu servicio a Dios y en el amor a los demás. ¿Sí me escucharon? El segundo pasaje, dice el apóstol Pablo, ¡wow! ¡Wow! En todas estas cosas somos más que vencedores. Pero ¿sabes cuál es el contexto de ese pasaje? ¿Sabes por qué dijo eso Pablo?
porque habían lanzado una sentencia de muerte en contra de él por predicar a Jesucristo, por sanar a los enfermos, por echar fuera demonios. ¿Entiendes? Cada una de las situaciones en las que Pablo dijo estas palabras que hoy se han convertido motivacionales no fueron en su entorno de él, fueron por estar desarrollando su ministerio. Y aquí la iglesia nos hemos salido de la voluntad de Dios. ¿Cuántos hombres aquí quieren tener el mejor matrimonio, pero quieren que su esposa cambie? Y levantan hasta los pies muchos. Y hasta dicen: pastor, haga algún evento de mujeres porque mi esposa necesita recibir más de Dios. Es más, yo se lo pago, pastor, vayan. O la mujer: pastor, hable con mi esposo, es que mi esposo necesita. Desde el momento que te dicen hable con él porque él necesita, ya me di cuenta quién es el que está mal. ¿En serio? Dicen en México: dime de qué presumes y te diré qué, de qué careces. Entonces tenemos que centrarnos en la verdadera realidad de la vida cristiana y del propósito de Dios para nosotros. Estos pasajes que se han usado para traer una enseñanza motivacional al oído humano, una enseñanza humanista, ¿están en el contexto de ser una promesa de Dios? Sí. ¿Están en el contexto de ser una palabra de ánimo? Sí. Pero para aquellos que están llevando su cruz. Y yo te pregunto, está terminando el año 2021, ¿estás llevando tu cruz? Y si me dices: sí, pastor, mi cruz es mi esposo, ¿ok? Entonces, ¿por qué te quieres divorciar? Si es tu cruz, aguanta vara, ¿no? Pero pastor, ya no hay nada entre nosotros. Es que nunca lo hubo. Porque cuando te casaste centrado en ti mismo. Te digo algo, pero no le dices a nadie. Se lo voy a decir a Josué, pero que nadie escuche, ¿eh? Cuando me iba a casar, Josué, me dijeron: ya cásate para que no estés solo y te hagan de comer. ¿Qué opinas? Pero no le vayas a decir a nadie, no quiero que se haga un chisme aquí. Aunque no lo quieran creer, esa mentalidad egoísta nos la transmiten. Hija, cásate con alguien rico. ¿Qué más consejos dan? A ver, díganme, ¿qué más consejos dan? Egoístas y llenos de orgullo. ¿Qué mamá le dice a su hija: hija, cásate con el Julián, ese muchacho es bien rebelde y ocupa un látigo que lo centre? A ver, ¿qué mamá le dice eso a su hija? Nadie, porque estamos fuera del propósito de Dios. Año 2021 es el año de los amigos de Dios. Quizás tú acariciaste tu bendición, pero tu relación con Dios no llegó al nivel de confianza que tiene que llegar. Por eso hoy quiero hacer un stop y tenemos que reflexionar hasta qué punto Dios está esperando de mí como su amigo. ¿Sabes? El verdadero mensaje de la palabra de Dios ha sido, es y debe ser ceder, someterte, obedecer, renunciar. Ese es el verdadero mensaje de Dios.
Pero cuando te enseñan de sometimiento, cuando te enseñan de ceder, cuando te enseñan de renunciar, cuando te enseñan de negación, no, esta iglesia no me gusta, como que aquí no está Dios. Aquí no. Pero increíblemente, esa es la esencia de la adoración, o es la manifestación precisa de mi amor por Cristo. Es la correspondencia a ese amor incondicional. ¿Y qué es lo que estorba a la iglesia de alinearse a la voluntad de Dios, de ceder, de someterse, de renunciar? ¿Cuáles son los estorbos para que un matrimonio tenga éxito? ¿Dónde está el verdadero enemigo de mi matrimonio? Y entonces quiero tomar las palabras del apóstol Pablo cuando dijo: ya no vivo yo. ¿Se acuerdan? Ya no vivo yo. ¿Se acuerdan? Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¡Wow! Ya no vivo yo, sino que mi esposa Raquel vive en mí. ¿Ah? ¿Qué opinan? Y mi esposa dice: ya no vivo yo, sino que Iván vive en mí. Y lo que antes hacía centrado en mí mismo, ahora lo hago para él. ¡Wow! Ahora lo hago para ella. ¡Wow! ¿Cuál es el enemigo del matrimonio? Número 1, el temor. ¿Cuál es? El temor. ¿Cómo es esto? Hace un momento mencionaba yo que la bendición más grande que podemos tener es estar seguros y convencidos de cuánto Dios nos ama. No voy a exagerar, pero creo que mi esposa puede estar de acuerdo conmigo y confirmar que si algo hemos hecho más allá de nuestros límites, y si algo hacemos más allá de nuestros límites, es por una razón: porque sé que Dios me ama. Si yo no estuviera seguro del amor de Dios para mí, muchas de las cosas que me he atrevido a hacer no las hubiera hecho. Lo que está deteniendo tu milagro, lo que está deteniendo tu bendición, es la seguridad que tú debes de tener de cuánto Dios te ama. ¿Por qué? Porque Dios, a quien ama, está dispuesto a dar todo por él. Y tenemos el ejemplo que todos conocemos: dio a su mismo hijo, a su único hijo, por amor. Todo lo que Dios hace y está haciendo, lo hace por amor. Pero a veces a nosotros se nos olvida. Entonces el miedo, el temor que sentimos es porque dudamos del amor de Dios. ¿Cómo sé esto? Ok, señal para descubrir que alguien tiene temor. ¿Cómo saber que alguien no sabe que Dios lo ama? Ok, mujeres, guarden esto en su mente y en su corazón. ¿Quieres saber si tu esposo te ama? De veras, no le pregunten, porque les va a decir: ay, mi amor, te amo, y hasta mariachi les va a llevar. Pónganme atención. Cuando una persona quiere controlar todo, es por la inseguridad que tiene, por la falta de afirmación del otro. ¿Me entendieron? Los cristianos que trabajan 12 horas, que duermen 4 y que oran 57 y ayunan 80 días, es porque ellos quieren resolver todo.
Esa es la señal más grande de que ellos saben que Dios no los ama. Y entonces tienen miedo de perderlo. Y por no perderlo, ¿qué hacen? Buscan controlar todo para ganar. ¿Sí me entendieron? Pásalo al matrimonio. Cuando el marido le esconde a la esposa verdades como cuánto gana, qué hizo con el dinero y qué piensa hacer, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo? Que tiene miedo de que su esposa lo deje. ¿Han oído una frase que dice, a las mujeres ni todo el amor? ¿Por qué? Porque tienes miedo a que te deje. En otras palabras, estás dudando de que te ama. Pero cuando pones la cuenta del banco a su nombre, cuando pones la casa a su nombre, cuando pones la camioneta a su nombre, cuando pones los hijos a su nombre, cuando pones tu vida a su nombre, ¿qué le estás diciendo? ¿Qué le estás diciendo? Te amo y sé que tú me amas tanto que lo último que harías. ¿Ya pusieron el carro a nombre de su esposa? Háganle así, no, porque el crédito está a mi nombre. Yo no sabía que para casarse la ley dice que tiene que haber un acuerdo matrimonial. ¿Sí sabían eso? Y en ese acuerdo matrimonial tenemos que declarar, tanto el hombre como la mujer, los bienes con los que vamos a iniciar esa sociedad. Y en ese acuerdo matrimonial tenemos que estipular lo que va a pasar con las ganancias de nuestra sociedad. Los abogados saben que si todos los que se casan antes de casarse hicieran un acuerdo matrimonial, facilitarían el divorcio. Ese es el pensamiento humanista. Porque desde el principio ya tienen la inseguridad del amor del otro. El cristiano que sabe que Dios lo ama y el cristiano que ama a Dios echa todo, sus cargas, su ansiedad, toda su confianza, ¿la pone en quién? En Dios. Porque sabes que te ama y sabes que no te va a dejar y sabes que no te va a desamparar. Ahora, ¿cómo puedes romper la barrera de la desconfianza o de la inseguridad? A través de la fe. La fe es el único camino para echar fuera el temor. La fe es la única manera que tenemos para acabar con el miedo y podernos rendir a Dios completamente. Entonces, se hace un círculo vicioso y el círculo vicioso es: no confío en ti porque no te conozco, pero no te conozco porque no confío en ti. Y yo quiero retarlos hoy, iglesia. No puede terminar este año 2021 así. Tenemos que romper ese ciclo. Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Dio todo por ti y por mí. Llevó nuestra enfermedad, llevó nuestro dolor. Él mismo es un manantial de agua viva para ti y para mí. Pero te toca a ti y a mí echarnos a los brazos de Cristo. Te toca a ti y a mí echarnos a los brazos de Cristo. Pero ¿sabes qué significa dejarle a Dios el control de todo? Reconocer que yo no puedo resolver ningún problema. Y si tú reconoces que no puedes resolver ningún problema, te pregunto, ¿algo te preocupa? ¿Algo te estresa? ¿Algo te angustia? Entonces, ¿qué tienes? Salud. ¿Qué tienes? Salud. ¿Se acuerdan de ese otro dicho que dice que el que nada debe, nada tiene? ¿Qué quiero decir con esto ahora? Cuando alguien realmente sabe que no puede, que no tiene y que más, ¿qué le preocupa? En Dios
Nosotros como iglesia, como sus hijos, tenemos que aprender a vivir entendiendo que el control de las circunstancias está en Dios. Por tal razón, voy a cambiar, quitando de mi vida el segundo obstáculo, y el segundo obstáculo es el orgullo. Cuando no soy capaz de reconocer esos miedos, cuando no soy capaz de reconocer esos límites, entonces tenemos que crear una máscara de seguridad, una máscara de habilidad. ¿Por qué? Acuérdense, cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, fueron tentados. Y la pregunta, la invitación fue: ustedes van a ser, ustedes serán como Dios. Digan conmigo, Dios tiene todo en su control. ¿Cuántos han dicho esas palabras? ¿Sí las han dicho? Pues Adán y Eva muy posiblemente lo sabían. Y cuando le dijeron, tú vas a ser como Dios, dijeron, yo voy a tener el control de las cosas. Yo voy a tener el control de las cosas. Voy a poner un ejemplo de los más sencillos. Regresando al testimonio de mi hermana Rebeca. Sale la oportunidad de comprar ese coche, pero en ese momento no tenía dinero, ¿es correcto? Y le dice a la persona, véndemelo y luego te lo pago. ¿Sí? Tener el control de las cosas es meter tu mano al bolsillo y tener el dinero necesario. ¿Cuántos no quisieran tener todo el dinero en su cartera para comprar ese coche? Eso es tener el control de las cosas. No tener el control de las cosas es traerse un coche sin haber dado un peso. ¿Para cuándo quedó de pagar? ¿Para cuándo quedó de pagar? Para febrero del próximo año. Y donde no junte, y donde no tenga. Nadie quiere perder el control de las cosas. Te voy a decir cómo lo justifican. Es que yo soy un buen mayordomo de las bendiciones de Dios. ¿No dice la Biblia que antes de construir calcules? No vaya a ser que el presupuesto no te alcance y luego seas avergonzado por causa de eso. Entonces, tienes que mantener un control exhaustivo de las cosas. ¿Te alcanza? Hazlo. Eso te lo dice el orgullo. Pero cuando alguien sabe quién es Dios y lo conoce, puede agarrar un carro sin dinero y decir, en febrero te lo pago. Y vienes a casa y le haces, Dios, ahí debes. ¿O qué? ¿Quieres que digan que Iván de las Altas Torres y Pérez compró un carro y no pagó? ¿Quieres que digan el pastor Iván, ese que se hace llamar hijo de Dios, compró un carro y no pagó? Mira lo que van a andar diciendo de ti, Dios, de mí, pues que yo ni valgo. Pero tú, Dios. ¿Se entiende la expresión? Y entonces empezamos a caminar en fe, entregándole a Dios el control de las circunstancias. Nosotros caminamos sin saber qué va a pasar. Nosotros caminamos sin saber qué va a suceder. Y al ser humano, eso le causa miedo. ¿Por qué muchos hermanos han sido impulsados por el Espíritu Santo para iniciar un negocio y no lo han hecho? Para pasar de un nivel de bendición a otro. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Porque ellos quieren controlarlo todo. Yo quiero decirte hoy, el año de los amigos de Dios tiene como característica hombres y mujeres que tienen una relación con Dios, que lo conocen, que saben que Dios les ama, que ellos aman a Dios y que por tal razón, aquí está mi esposa, ella puede tomar mi cartera, ¿verdad que sí? Ella sabe el NIP de mis tarjetas, yo sé el NIP de su tarjeta. Es más, aquí traigo la tarjeta de mi esposa. Y no, vea que no es mentira. Y aquí traigo su otra tarjeta. ¿Por qué? ¿Por qué?
Porque yo no voy a hacer nada que le perjudique, ni ella va a hacer nada que me perjudique. Nos amamos. Me atrevo a decir que Dios tiene mi tarjeta y me atrevo a decir que yo tengo la tarjeta de Dios. Por eso yo estoy caminando en una palabra. Va a llover. Por eso yo estoy caminando en una palabra. ¿Sabes cuál es? Dios quiere hoy abrir los cielos en sus amigos. En sus amigos. En sus amigos. El tercer obstáculo a derribar es la confusión. Te voy a explicar cómo está este. ¿Cuántos creen que nuestra lucha no es contra carne y sangre? ¿De veras? ¿Quién es el enemigo de nuestras vidas? ¿Mande? ¿Verdad? Decimos Satanás y decimos porque viene a robar, viene a matar y viene a destruir. Y sí es cierto, la Biblia enseña esto, pero también hemos aprendido que nuestro verdadero enemigo no es el diablo. ¿Sabes quién es él? Soy yo mismo. Y escuchen bien lo que voy a decir. Y cuando ya meditas la palabra de Dios con lupa, te vas a dar cuenta que tu verdadero enemigo no es ni el diablo, ni es tú mismo. ¿Sabes quién es? ¿Te lo digo? Es Dios. Razónalo. Hace unos días como que a alguien se le prendió el foco y me dice: a ver, pastor, estoy leyendo el libro de Job. Y me pone una pregunta: explíqueme esto, pastor. ¿Cómo está? ¿Fue el diablo el que probó y tentó a Job o fue Dios? Y ustedes saben la respuesta. ¿Quién tentó a Job? ¿Mande? ¿Quién fue? ¿Quién fue? No fue el diablo, fue Dios. Job no se atrevió a hablar nada en contra de Dios porque Job entendió que su enemigo no era el diablo. Fíjate nomás qué nivel de relación había entre Job y Dios. Lo único que hizo Job en su desesperación fue maldecir el día en el que nació. O sea, yo ya lo veo como esa expresión de la carne donde ya no puedes aguantarte y se te sale una. Pero Job sabía, miren cómo lo voy a decir, que su enemigo era Dios. Yo le quiero preguntar a ustedes, ¿de veras han entendido esto? ¿Que tu verdadero enemigo es Dios? La confusión es el tercer obstáculo que nos impide llegar al amor incondicional. ¿Cuál es la confusión? Creemos que nuestro enemigo es el diablo. Cuando estamos dando golpes al aire. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Fíjate bien. Job presentó una lucha. ¿Contra quién? Contra Dios. Y es interesante porque luchaste contra Dios y has vencido. ¡Wow! Ahora, cuando decimos que Dios es nuestro enemigo o que Dios es contra quien realmente estamos luchando, espero que se entienda esta expresión en sentido figurado. Es Dios a través del amor que nos tiene, perfeccionándonos para ser útiles para toda buena obra. Mientras que yo busco la oportunidad para ser yo, Dios busca la oportunidad para ser Él en mí. Y ese es el pleito. Yo quiero ser yo y Dios quiere ser Él en mí. Y yo te quiero motivar en esta tarde en el nombre de Jesús a dejar de pelear contra Dios y quita esa confusión de tu mente. Si estás viviendo una circunstancia difícil, si estás viviendo una enfermedad, si estás viviendo un problema, deja de pelear contra Dios
Y ten presente que la vida está después de la muerte. Y dile a Dios: Padre, haz conmigo como tú quieres. Y entonces viene la pregunta con la cual iniciamos: ¿cómo vencer a Dios? Teniendo en mente que nuestro enemigo es Dios. La pregunta, dicho de otra manera, a ver si les gusta esta pregunta: ¿qué hacer para ser un campeón? En las redes de mercadeo, ¿el nivel más alto es el diamante o cuál es? ¿Sí? En algunas redes de mercadeo el nivel más alto es de los diamantes, ¿no? ¿Qué hacer para ser un diamante? ¿Quieren que se los diga? ¿Cuántos quieren aprender a ser un campeón hoy? ¿De veras? La respuesta está bien fácil y ya la saben, se las voy a recordar. ¿Qué hacer para ser un campeón? ¿Qué hacer para vencer? ¿Te lo digo? Tienes que perder. ¿Estás listo para ganar? Pierde. ¿Verdad que no les gustó? ¿Verdad que no les gustó? Por eso los cristianos estamos dando vueltas en el desierto en círculos. ¿Te acuerdas de la frase célebre? Yo no me voy a dejar. Es que ¿cómo se va a quedar él con todo? ¿Qué más decimos? A mí no me van a ver la cara de tonto. ¿Qué más decimos? Escúchame bien. Si quieres una victoria, hoy tienes que perder. Ese es el principio del reino. Para mí, el morir es ganancia. ¿Sabes cuándo derrotó Jesús al diablo? Cuando murió. Voy a decirlo de otra manera. Si en este año 2022 cambiamos nuestra manera de pensar y hacemos a un lado nuestro orgullo, buscando una posición por una posible victoria, entonces realmente vamos a ganar. ¿Sabes cuándo se acabarían los divorcios? Cuando los dos o uno de los dos estén determinados ¿a qué? A perder. ¿Sabes cuándo se va a resolver el problema que tienes? Cuando no te importe lo que te van a quitar y estés listo para perder. El día de ayer yo lo tomé como un rema porque sabía lo que les iba a predicar. Y pasó un coche y le dije a mi esposa: ese es el coche que a mí me gusta. Y en ese momento pensé estas palabras y no se las dije a ella. ¿Cuándo será el día que me compre el carro que a mí me gusta y no el que Dios me quiere dar? Cuando yo le dije a mi esposa: ese es el carro que a mí me gusta, y en mi mente mencioné lo que acabo de decir, mi esposa dice: ¿te acuerdas de aquel coche, Iván, que teníamos? Y me lo empezó a describir. Me dice: ese coche a mí me gustaba mucho. Ese coche nos lo robaron en un abuso de confianza. Y cuando mi esposa dijo eso del coche, pasó en mi mente lo que estoy predicando ahorita. Ella no sabía que yo lo iba a predicar. Salió ahí en ese momento, ¿no? ¿Y por qué se los estoy diciendo ahora? Suena mi celular y me dicen: nos llevamos su carro de la puerta de su casa. Y entonces
Yo todavía como Tomás me asomé por la ventana buscando el coche, ¿te acuerdas? Y no estaba. Y entonces dije, no, a mí se me hace que no saqué bien la cabeza. Bajé del segundo piso, salí a la calle porque yo como Tomás con el teléfono. Y me di cuenta que el carro ya no estaba. Me dicen, ya vamos acá por San Miguel de Allende. No demandé, no denuncié, no me enojé, no peleé. Y la persona que me lo robó es mi vecino. Y les puedo decir, para honra y gloria de Dios, que aunque me quedé unos meses sin carro y hubo problemas porque andábamos en taxi, nos teníamos que venir caminando a la iglesia. No se me olvida un diciembre ahí en San Policarpio esperando taxi con frío, con mis hijas. Son cosas que quedan grabadas aquí. Porque yo le dije a Dios, Dios, si teníamos carro, ¿por qué permitiste que pasara esto? Mira, mis hijas tienen frío y el taxi no pasa. Los días pasaron y yo puedo decir, como está escrito, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y aunque aparentemente perdí, gané. Ganamos. Porque hoy puedo ver al que me robó el carro, lo saludo y lo bendigo. Y no solo eso, Dios no se queda con nada. Nos dio después una camioneta, luego otro carro, y no hemos padecido el no tener carro. Y me regaló algo la semana pasada. Aquí vemos muchos hombres, ¿no? Y los hombres tenemos algo que las mujeres no entienden, pero entre hombres sí lo entendemos. Dios me permitió viajar en una Suburban con motor de Corvette, mandada a hacer, personalizada. No. Le dije a quien me llevaba ahí, le digo, ahora que regrese a México ya no voy a querer subirme a mi camioneta porque una vez que uno prueba lo bueno, ya no quiere lo malo, ¿no? Y le dije a mi esposa, tómame una foto porque quiero guardar en mi corazón esto, ¿no? Escuchar el motor rugir, hasta me sentí atrás, pero no sé si hay hombres que sientan o entiendan lo que estoy tratando de decirles. Puede parecer algo vano, puede parecer algo simple, pero en Dios, cuando tú pierdes, hermano, está escrito que vas a ganar hasta 100 veces más. En serio. La verdadera victoria no está en el pleito. Hoy les quiero enseñar algo acerca de la oración. Muchas veces oramos por intercesión, por un problema, una necesidad. No sé si han percatado que cuando están orando, Señor, duro y dale y pégale y tú y vas, un gancho, Padre, Espíritu Santo. ¿Sí se han fijado que hay oraciones de intercesión así? ¿Sí se han fijado? Pregunta, ¿cómo se sienten después de ese tipo de oraciones? ¿A poco no se sienten vacíos? ¿Qué te parecería cambiar ese tipo de oración? Dios, aquí está el hermanito, la hermanita, los hermanitos. Me dieron con todo, dijo Pablo, ya hasta dejaron de diezmar. Y santo Cordero, aquí están, Padre. Y entonces comenzar a adorar. ¿Qué crees que va a pasar en tu espíritu? ¿Qué crees que va a pasar en el reino de los cielos? Te digo, un milagro. Porque en el reino de Dios los campeones son los perdedores. Yo sé que a la carne le es difícil entender esto.
Pero en el reino y para los hijos de Dios, así es. Y yo quiero orar. No porque Dios conteste tu petición. Yo quiero orar por los perdedores. Yo quiero orar por aquellos que están dispuestos a renunciar a algo y decirle a Dios, Dios, ya voy a dejar de pelear contigo por esa casa, voy a dejar de pelear contigo por ese trabajo, voy a dejar de pelear contigo por ese carro, voy a dejar de pelear contigo por esa salvación, voy a dejar de pelear contigo por esa persona y que trata con este y que trata con aquel y que el Señor reprende a este y que el Señor reprende a aquel. Padre, tú eres Dios. Tuve otra plática con otra persona anoche y salió algo bien interesante, cómo Dios me enriqueció el sermón, ¿no? Se dio una plática ahí entre dos amigos, me decía, y que le dijo uno a otro, oye, ¿por qué crees que las cosas no salieron bien? Y entonces le dice, pues porque lo quieres controlar. ¿Se han fijado a las mamás cuando quieren controlar? Y ponte el suéter, y cómete todo, y traes acá, y te quiero aquí a las 6, y pasas por los pañales, y luego por el arroz, y luego el azúcar. Ay, vieja, perdón, mujeres. Dejen que el marido las ame. ¿Sí estamos aprendiendo algo hoy? ¿Habrá alguien que quiere en esta tarde morir y entregarle a Dios el problema, la necesidad? Y que sea capaz de renunciar